Bienvenidos. ¿Se oye bien? Sí. Bien. Bueno, hoy vamos a comentar el mandamiento no adulterarás. Primero, una presentación de la mesa. Servidor de ustedes, Francisco Fontana, presidente de la Amistad Judeo-Cristiana. Don Vicente Botella, representante del Arzobispado, delegado para Relaciones y Diálogo Interreligioso. Don Isaac Sananes, presidente de la Comunidad Israelita de Valencia. Y los dos conferenciantes, que son el rabino Moshe Ben Dahan, de la Comunidad Judía de Madrid, y don Fernando Ramón, que es el rector del seminario La Inmaculada. Este día del diálogo judeo-cristiano se hace en algunas ciudades europeas como día previo a la semana de la oración por la unidad de los cristianos. No es un día inserto en la oración por la unidad de los cristianos, pero es previo, está aparte, separado. Pero dadas las relaciones tan estrechas entre cristianismo y judaísmo, pues consideramos que se puede acercar. Se comentará el mandamiento no adulterarás, y aquí se plantea un problema que ya se podía haber planteado antes. Hay un desfase entre los mandamientos judíos y los cristianos. En los católicos específicamente, el segundo mandamiento judío es: no te postrarás, no fabricarás imágenes, no te postrarás delante de ellas. Desaparece, no está, porque los católicos simplemente rendimos un culto, pero no de adoración, a las imágenes. Y después, en este mandamiento en concreto, no adulterarás, en el catecismo de la Iglesia Católica figura como no cometerás actos impuros. Este problema se vuelve a plantear al final, en el 9º y 10º mandamientos. En el catecismo católico también están repetidos, ya se verá cuando llegue su momento. Pero por ahora, que tengamos esto presente. Don Isaac Sananes, presidente de la Comunidad Israelita, ¿quiere decirnos unas palabras? Pues muchas gracias, Francisco, por invitarnos como cada año a estos encuentros que al final están marcando una línea de conversaciones muy interesantes. Gracias a todos por venir, gracias a los ponentes y, como estaba diciendo, gracias a la Amistad Judeo-Cristiana, una asociación con la que caminamos desde hace muchísimos años por este sendero de amistad, no solo de amistad, sino de armonía y de sincronía. Esto último es lo que estamos buscando con estas charlas dedicadas a la visión que cada una de nuestras religiones tienen sobre un determinado mandamiento, misbot, como le queramos llamar. Pero bueno, ver los elementos de convergencia y de divergencia de ambas visiones, como visiones de este aspecto, pues nos lo darán nuestros sabios aquí presentes. Pero permítame una muy breve exposición de mi opinión. Este séptimo mandamiento es un choque entre las necesidades, según mi opinión, entre las necesidades del cuerpo físico y las del alma, o las del cuerpo espiritual, y cómo se producen graves problemas cuando entran en conflicto los deseos de ambas esencias. En este punto notamos mucho dolor cuando chocan el amor espiritual y el deseo físico, dejando heridas además que son muy difíciles de cicatrizar, y no solamente a los actores, sino a su círculo próximo. Las decisiones que tomemos en ese conflicto, en ese encuentro, en ese choque, serán las que marcarán profundamente nuestro carácter, y por eso es conveniente tener muy en cuenta, pensar y sopesar las cosas. Pero en fin, para poder ver esto desde el prisma religioso,
mejor escuchemos a nuestros ponentes, a los que les agradezco su presencia. Muchas gracias. Don Vicente Botella es el delegado del arzobispo para las relaciones interconfesionales y diálogo interreligioso. Don Vicente, ¿usted nos podría hablar de su labor? Bueno, yo tenías preparadas otras palabras, pero de todas maneras, pues con mucho gusto responderé. Lo primero, saludar, muy buenas tardes. Espero que se sientan a gusto aquí, en esta casa y en este acto, en un 16 de enero. Debía ser un 17, ¿verdad? Porque precisamente esta fecha fue cuando el episcopado polaco, en el año 1998, formuló el Día del Judaísmo. Esto luego se redefinió hasta quedar formulado así, como el Día de las Relaciones Judeo-Cristianas, que desde entonces, bueno, pues celebra la Iglesia Católica. Se invita a que los católicos tomemos conciencia de esta amistad y cercanía en relación con el mundo judío, en la víspera, efectivamente, como decía don Francisco, del inicio de la semana de oración por la unidad de los cristianos. Y quizás se buscó esa fecha porque tenemos una raíz identitaria común, todos los cristianos, en torno a la alianza, en torno a la ley de Moisés, a la Torá, que a lo mejor puede ayudarnos a dar pasos en la dirección que la causa ecuménica precisamente requiere de nosotros. Y precisamente, bueno, pues, ¿cuál es la función del delegado del obispo? Pues de tratar de ayudarle a que en el territorio que él como pastor trata de acompañar en la fe, tenga presente como una prioridad más de esa pastoralidad la unidad entre las confesiones y las iglesias cristianas, y también el encuentro, el diálogo con las distintas religiones, porque ciertamente la causa de la comunión es la causa de Dios. El Dios cristiano es un Dios comunión, uno y trino, y desde ahí evidentemente surge toda una perspectiva, ¿no?, en clave de amor, de encuentro, de diálogo, que los cristianos pues debemos de cuidar mucho más, porque parece que esa falta de comunión es como una pérdida de credibilidad de nuestra fe. Y termino, bueno, pues aludiendo a lo que decía el Concilio Vaticano II, la Declaración Nostra Aetate, a propósito del diálogo entre las religiones, y muy particularmente en relación con el judaísmo, que es lo que aquí nos reúne en esta tarde. Y dice así el número 4: como es tan grande el patrimonio espiritual común a cristianos y judíos, este Sagrado Concilio quiere fomentar y recomendar el mutuo conocimiento y aprecio entre ellos, que se consigue sobre todo por medio de los estudios bíblicos y teológicos y con el diálogo fraterno. Creo que esta tarde, y gracias a la amistad judeo-cristiana, pues vamos a poder realizar algo de esto que el concilio pedía, que se hace desde hace tiempo, pero que se actualiza en esta tarde. Muchas gracias. Bien, y a continuación ya entramos en la conferencia. Hago una breve presentación de los dos ponentes. El Rav Moshe Ben Dahan nació en Tetuán en 1956, después se trasladó con su familia a Ceuta, terminó allí el bachiller y después viajó a Israel, donde realizó estudios rabínicos en el centro Midrash Sefaradí de Jerusalén durante 9 años, recibiendo la titulación del Rabinato de Israel. Es licenciado en Pensamiento Judío y Biblia por la Michlala Lipsit de Jerusalén, casado con 5 hijos y trabaja en la comunidad judía de Madrid como rabino. Es presidente del Consejo Rabínico de España. Y de don Fernando Ramón
Nació en Valencia en el año 66, ingresó en el Seminario Mayor de Inmaculada en 1988, donde hizo los estudios de bachiller en Teología y licenciado en Ciencias Religiosas. Ordenado sacerdote en Valencia en 1994. Ampliación de estudios en Roma, obtuvo la licenciatura en Sagrada Escritura por el Pontificio Instituto Bíblico. Es profesor de la Facultad de Teología San Vicente de Ferrer desde el curso 2007-2008. Director del Departamento de Sagrada Escritura de dicha facultad. Es profesor de Acadio en la Escuela de Lenguas Bíblicas y Orientales. Y desde el 18 de junio del año 2011 es rector del Seminario Metropolitano La Inmaculada de Valencia, es decir, lleva a cargo los seminaristas, los futuros sacerdotes de la diócesis. Pues nada, Rabino, cuando usted desea, puede ya... Muy buenas tardes, con el permiso de los ponentes, y agradecer especialmente al Centro Judío Cristiano de Valencia y a su presidente, el señor Fontana, el doctor Fontana, por la oportunidad que me dan de estar un año más. Este es el cuarto año consecutivo. En años anteriores había venido, pero de forma consecutiva es el cuarto año que vengo a este lugar, y es un honor para mí el poder estar aquí y que me inviten para poder compartir un poco y reflexionar conjuntamente sobre diferentes aspectos del judaísmo y sobre todo de los mandamientos, que son mandamientos que tienen una afinidad también con la religión católica. Estamos hablando del mandamiento para nosotros, para la religión judía. El mandamiento de no cometerás adulterio es el séptimo. Dentro de el judaísmo divide los mandamientos en dos tablas: una primera tabla de mandamientos del hombre con Dios y una segunda tabla del hombre con el hombre. La primera tabla: Dios te impidió que te saco de Egipto, no cometerás idolatría, no pronunciarás el nombre de Dios en vano, guardarás el día del sábado y honra a tu padre y a tu madre. Y la segunda tabla: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no prestarás falso testimonio y no codiciarás. Curiosamente, preguntan nuestros comentaristas por qué honra a tu padre y a tu madre está en la primera tabla, si es un precepto de hombre con hombre. Y explican que honra a tu padre y a tu madre es un precepto que nos ayuda a desarrollar el reconocimiento del bien, el agradecimiento. ¿Por qué tenemos que honrar al padre y a la madre? Porque ellos trabajaron por nosotros, se esforzaron por nosotros, lucharon por nosotros, perdieron horas de sueño por nosotros, invirtieron por nosotros, se sacrificaron por nosotros, y por tanto tenemos que agradecer y reconocer el bien al que te hace el bien. Y de ahí que cuando una persona desarrolla la cualidad del agradecimiento, del reconocimiento del bien, enseguida lo tiene que implicar a Dios y decir: ¿quién me creó a mí? Pero ¿quién creó a mis padres? ¿Y quién creó todo? Y por tanto tenemos que implicar esa cualidad de reconocimiento del bien, que es la que más nos une a Dios. El agradecimiento, el reconocimiento del bien es la cualidad que nos conecta a la divinidad. Alguien te da un regalo, pues tienes que agradecer. Y alguien te da un regalo infinito, que te da un alma eterna, pues tu agradecimiento tiene que ser infinito. Y nos vamos a centrar en este mandamiento de no cometerás adulterio. No cometerás adulterio está basado en un valor que es el valor de la fidelidad. Y la fidelidad no es solamente con el hombre y la mujer o en el matrimonio. La fidelidad de un hijo a sus padres. La fidelidad es de un hombre con su compañero, con un amigo. La fidelidad es un hombre con sus socios comerciales. La fidelidad es un hombre con Dios. Y también la fidelidad, por supuesto, es del hombre con su pareja, con su mujer, o la mujer con su marido. Y por tanto, la estabilidad de una pareja es la fidelidad. ¿Por qué? Porque cuando una persona se casa, siempre piensa, el ser humano cuando es joven es idealista,
Y siempre piensa, si yo pudiera cambiar el mundo, si yo pudiera eliminar la miseria del mundo, si yo pudiera generar una sociedad equitativa de justicia, de amor, de fraternidad, donde no hubiera odio, donde no hubiera competencia, qué grande sería el mundo si pudiéramos crear esa sociedad mesiánica, si pudiéramos llegar a ello. Y viene la Biblia y nos dice un mandamiento que, por tanto, abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, será una sola carne, y luego dice crecer y multiplicados. Es decir, que ahí habla el libro de Génesis, primero que te tienes que casar y luego que tienes que tener hijos. ¿Qué quiere decir? Que cualquier ser humano tiene la posibilidad de crear esa sociedad ideal. No hace falta implicarla a cambiar el mundo. Cualquier ser humano tiene la posibilidad de crear esa pequeña sociedad donde sí, ahí ya no depende ni los dictámenes del primer ministro, ni del gobierno, ni de factores externos, depende exclusivamente de ti y de los componentes de esa familia. Quiere decir que nosotros tenemos esa capacidad de crear esa sociedad ideal que es el marco familiar. Y de ahí que el marco familiar y la familia es la esencia, y la religión judía es la esencia, porque la familia es un marco que te permite crecer. Y cuando una persona se casa, en el judaísmo, se casa con un régimen de exclusividad, donde la fidelidad tiene que ser el valor que unifique a la familia. Nosotros vemos que desgraciadamente hoy en día en una sociedad que estamos llegando ya al 50% de divorcio, que pasa a ser ya la gran crisis del siglo XXI de la sociedad moderna, es la crisis de los divorcios. Quiere decir que antes la crisis era la droga, antes la crisis era el alcohol, hoy en día la crisis real es la crisis matrimonial. Es entonces que hemos llegado a que de cada 2 parejas una está condenada al divorcio, con todo lo que esto implica, lo que implica sobre todo para los hijos, porque los padres son las columnas de apoyo de los hijos. En el momento que uno de ellos no está, pues el hijo se tambalea, y por eso hijos de padres divorciados difícilmente no tienen que pasar terapias psicológicas porque quedan desestabilizados. Y de ahí que un niño o una niña tienen que crecer con dos columnas de apoyo. Ese es el ideal. Y uno de los motivos de esta gran crisis que la sociedad moderna vive, la sociedad contemporánea, que es la crisis matrimonial y los divorcios, el principal motivo de esta crisis es precisamente la infidelidad. La infidelidad es la que ha generado. ¿Y por qué? Porque estamos en una sociedad totalmente abierta, donde ya no hay barreras y donde las tentaciones son grandes, donde uno pasa más tiempo con sus compañeros de trabajo que en su casa, donde uno ya hay viajes de trabajo, jornadas de trabajo, y donde la comunicación y el contacto con personas ajenas a tu matrimonio es muy grande, y por tanto las tentaciones, no cabe duda, es muy grande. Y por tanto el judaísmo nos habla de la fidelidad como una línea roja. Es una línea roja que no podemos pasar. Es decir, tenemos que saber que cuando una persona entra en un régimen matrimonial, adquiere un compromiso. Ese compromiso implica unas responsabilidades, y una de esas responsabilidades es la fidelidad. Y la fidelidad es amor al prójimo, es decir, la raíz de la fidelidad es el amor al prójimo. No hagas al otro lo que no te gustaría que te hagan a ti. De la misma forma que a ti no te gustaría que tu pareja se fuera con otro, pues tampoco le hagas a tu pareja lo que no te gustaría que te hagan a ti. Y
la fidelidad tiene que ser 100%. En la fidelidad no cabe el 90%, ni el 95%, ni el 99%. Quiere decir que la fidelidad implica que cuando uno está en su trabajo y su mujer está en su trabajo, tener la seguridad de que cada uno sabe guardar esa fidelidad y que cada uno es fiel a su pareja. ¿Por qué? Porque el matrimonio es una sociedad ideal que nosotros construimos, pero para que esa sociedad sea ideal tiene que haber un pacto de exclusividad, donde una pareja decida crecer juntos, compartir juntos, crear un marco social juntos, con unos hijos juntos, y por tanto, como dijimos anteriormente, el matrimonio implica una línea roja. La fidelidad es una línea roja que tenemos que saber que no la podemos pasar, porque en el momento que la pasemos ponemos en peligro todo lo que hemos construido. Lo podemos destruir por media hora de placer, podemos destruir todo lo que hemos construido. Y por tanto, ¿qué quiere decir? Que esa infidelidad pues se genera porque estamos en un mundo excesivamente liberal, donde se han roto todas las barreras, donde todo vale, donde todo ya está permitido. Y cómo podemos evitar los divorcios, cómo podemos evitar la infidelidad. Pues es un trabajo personal que cada uno tiene que hacer. Ahí ya nadie puede trabajar por ti. A nivel de construcción espiritual, a nivel de transformación espiritual, la transformación la tienes que hacer tú para ti. Nadie puede cambiar al otro, pero sí tú te puedes cambiar a ti. Y tu trabajo espiritual es esa transformación. Y por tanto nos tenemos que proteger. ¿Y qué quiere decir proteger? Pues proteger quiere decir que si quieres sacar alabanzas, si quieres sacar elogios, si quieres expresar simpatía, exprésala en tu casa, exprésala con tu mujer. ¿Con quién mejor que expresar tu simpatía, tus elogios, tus alabanzas que con tu mujer? Y por tanto, por otra parte, una forma de protegerse también es la forma de comportarse, sin saber que hay un comportamiento en la casa y un comportamiento que tiene que ser más discreto en la calle, y que lo que está permitido en la casa, pues tenemos que saber también controlarnos en la calle. ¿Y por qué? Porque siempre el campo del amigo siempre se ve más verde, y de ahí que muchas veces el ser demasiado simpático fuera o ser demasiado provocativo fuera, pues es como una misericordia negativa. Y de ahí que digamos que el ser discreto implica ocultar en la calle y descubrir en la casa. Guardar la belleza para tu casa y no hacia afuera. Y hoy en día hacemos lo contrario. Cuando una persona sale afuera es cuando más cosmética, cuando usa los mejores vestidos. Cuando está en la casa, pues hace lo contrario. Y de ahí que Hillel, uno de los grandes sabios talmudistas, en el libro de Ética Judía, él dice, no creas en ti mismo hasta el día de tu muerte. Y hay una frase muy interesante del Talmud que dice, no hay nadie que esté blindado a el adulterio. Nadie puede decir, no, yo no voy a caer en eso. ¿Por qué? Porque el instinto sexual es muy fuerte en el ser humano, es un instinto muy poderoso, y cuando una persona tiene material radioactivo tiene que saber protegerlo. Es decir, en un hospital no pueden poner material radioactivo, enseguida tiene que estar en una habitación que esté protegida, cerrada, vigilada. No se puede poner material radioactivo al alcance de cualquier persona. Y hoy en día el sexo pues lo hemos abierto al alcance de cualquier persona,
a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, y es muy difícil, tiene que ser una persona muy fuerte para poder resistir esa tentación. Y de ahí que uno de los medios, hay una frase que dice: no vino de sed. Y por tanto muchas veces el salir, hoy en día pues hay, por cuestiones laborales, pues uno tiene que tener contacto con personas de otro sexo, es normal, pero tiene que saber que tiene que mantener discreción, tiene que guardarse para evitar poder destruir todo el marco familiar que con tanta dificultad él construyó. Y de ahí que una persona que entra en la infidelidad, o una persona que se presta a la infidelidad, no es buena persona. No se puede decir que es buena persona. ¿Por qué? Porque una persona que se presta a la infidelidad y que está poniendo en peligro todo un marco familiar, con hijos por medio, pues no se puede decir que es una buena persona por la implicación y los resultados que esto puede llevar a cabo. Y de ahí que la fidelidad es un valor que deriva del amor. Cuando uno trabaja la fidelidad a través del concepto familiar del marco del matrimonio, pues también va a poder implicar esa fidelidad hacia Dios y va a poder ser fiel a Dios también. Y de ahí que la fidelidad, como todo valor, hay que trabajarlo, y para eso es fundamental que la persona tenga claro el objetivo y tenga claro que todos los valores que la Biblia nos da o que la Torá nos da son valores para construir la personalidad del individuo, es decir, no son valores para Dios. Dios necesita los valores que nosotros necesitamos, y tenemos que ver con un privilegio que el Creador nos reveló estos valores para poder crecer a través de ellos y entender que si están ahí es porque es lo más necesario para nosotros, y sobre todo para preservar, en el caso de no cometer adulterio, preservar lo que es el marco más sagrado que el ser humano tiene, que es su familia, y el marco sobre el cual él trabaja, él se esfuerza, él invierte. Es decir, una persona, todo su proyecto de vida pasa a ser el marco familiar, y por tanto, si quiere invertir y quiere esforzarse en hacer crecer ese marco familiar, pues la fidelidad es el punto de partida, porque es el valor que unifica lo que es la familia, ¿no? Y por eso, cuando la Biblia nos advierte de lo que es el adulterio, pues nos pone, digamos, a guardia. Es decir, es como decir, aquí hay un punto sensible en el ser humano, que es la debilidad sexual que el ser humano tiene. El sexo es algo muy poderoso y nos puede elevar muchísimo, pero también nos puede hacer caer. Es un arma de doble filo, un arma que nos puede elevar y culminar una relación de amor y llevar el amor a su máxima expresión, pero por otra parte nos puede hacer caer y descender a lo más bajo. Y por eso hay que poner cercos, hay que proteger al ser humano, como cuando tú tienes material radioactivo en un lugar lo proteges, o cuando tienes una joya valiosa la proteges en una caja fuerte, pues también estos valores lo que hacen es protegerlo para que podamos sacar lo mejor de nosotros y podamos invertir en nuestra familia con los mejores valores. Muchas gracias.
José, que ya nos hemos encontrado en estas últimas ediciones de este encuentro, de esta conferencia, de esta búsqueda de luz sobre elementos que nos unen tanto a la tradición judía como a nosotros, la tradición cristiana. También agradezco a todos la asistencia, ya con vínculos de amistad entre muchos de nosotros que bueno, también son motivo de gozo, ¿no? en este día de encuentro. Todos sabemos que el cristianismo hunde sus raíces en la tradición del pueblo hebreo y en su Sagrada Escritura. Podemos hablar, por tanto, de una continuidad en la enseñanza que nos aporta la palabra de Dios en su primer testamento, en ese testimonio de la primera alianza. Y valga esto para decir que, por supuesto, estoy en total comunión con lo que nos acaba de comunicar el rabino Moshe. Creo que todo lo que ha dicho podría ser suscrito de una manera íntegra por nosotros los cristianos, que tenemos un concepto semejante de lo que es el amor humano, el amor entre un hombre y una mujer, y la fidelidad, que cuando ese amor llega a un compromiso en el matrimonio, en ese ámbito sagrado que él ha dicho, y que por supuesto yo estoy también totalmente de acuerdo con esa expresión, que es la familia, el lugar donde se aparece la vida, son educados los hijos, y esa fidelidad como la actitud que tiene que preservar y cuidar ese amor, ¿no? Yo estoy en ese sentido totalmente de acuerdo y en la misma línea que todo lo que ha manifestado el rabino Moshe ben Nahán. Junto con esa continuidad también sabemos nosotros los cristianos que podemos subrayar una cierta novedad, que es la originalidad propia que aporta Jesús de Nazaret, que él comunica a sus discípulos a lo largo de su vida pública en sus enseñanzas y que luego ha llegado hasta nosotros. En el Evangelio de Mateo, escrito para cristianos que provienen del judaísmo, Jesús nos presenta la primera de sus grandes enseñanzas recogida en el Sermón de la Montaña, y dentro de ese sermón, dentro de esa gran enseñanza de Jesús, hay unos versículos, un apartado dedicado a su interpretación del Decálogo, como Jesús nos dice, nos da su propia lectura, nos dice cómo él quiere vivir y quiere que nosotros también vivamos algunos de los preceptos de este Decálogo, de estas 10 palabras. La primera exactitud evidentemente no es la supresión ni la cancelación, sino más bien al contrario, el deseo de llevar a plenitud, de hacer una aplicación de cada una de esas 10 palabras que suponga vivir no solo la literalidad, sino sobre todo el espíritu que hay detrás de cada una de esas expresiones. El precepto, no cometerás adulterio, que luego es verdad que la tradición cristiana ha evolucionado y ha concretado en la palabra no cometer actos impuros, pero la formulación no cometer adulterio es más original y más respetuosa de lo que la palabra de Dios nos dice, ¿no? Ese precepto es el segundo que Jesús interpreta. Y la interpretación que Jesús hace es la siguiente: habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Por tanto, no reduce el tema del adulterio a la comisión de actos adúlteros en sí mismos, sino en un previo, en esa preparación que es tener una limpieza en la mirada, tener una prevención en esa, como el mismo rabino nos decía, en nuestra presencia pública, ¿no? Ser discretos, prudentes en esos ámbitos públicos donde nos movemos en la mayor parte de nuestra jornada, ¿no? Yo, para entender mejor este concepto y este precepto, he querido partir de la definición
que el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua hace del término adulterio. Y el adulterio lo define como relación sexual voluntaria entre una persona casada y otra que no sea su cónyuge. Si atendemos a la literalidad del precepto, que se repite de una manera idéntica con las mismas palabras, tanto en la versión del Decálogo que encontramos en el Código de la Alianza, en el libro del Éxodo, como el del Código Deuteronómico, en el libro del Deuteronomio, el adulterio se podría entender como una realidad que tiene que ver solo con el matrimonio y que se produce solo en el ámbito de las relaciones extramatrimoniales que puedan mantener los esposos. Yo creo que esta sería una interpretación reduccionista y que se limitaría a esa letra del precepto. Si por el contrario ampliamos el concepto y buscamos lo que significa el término adulterar, ahí encontramos algunos sentidos un poco más amplios. En primer lugar, dice el diccionario, adulterar es alterar fraudulentamente la composición de una sustancia. Por ejemplo, si uno tiene un buen vino y le añade agua, ha adulterado ese vino, ha desperdiciado o estropeado una sustancia cualquiera, ¿no? El segundo concepto es falsear o alterar la naturaleza de algo. Falsear o alterar la naturaleza. Y un tercer concepto que pone aquí en desuso es cometer adulterio. Lo del desuso no sé si es porque no se usa el concepto o porque no se usa el adulterio. Creo que es la primera, porque el adulterio está más presente en nuestra sociedad. En este caso, como les decía, descubrimos algún concepto o algún significado que nos abre la mirada. En el segundo caso, adulterar es falsear, alterar la naturaleza. Y eso supone que se puede adulterar la naturaleza del matrimonio o la naturaleza de la misma persona por un uso inadecuado de las facultades del individuo. Hemos de apuntar, pues, al modo como entendemos la naturaleza de la persona humana para poder así reconocer los actos que podemos considerar adulterio en un sentido más amplio. Entonces hemos de recurrir al concepto de corporalidad. La corporalidad forma parte indisociable de la naturaleza humana. Hemos sido creados con un cuerpo y un espíritu, un alma, por Dios. Y dentro de la corporalidad, un elemento definitorio es la sexualidad. Simplemente hago alusión en este punto a toda la teología del cuerpo que el Santo Padre, ya santo, canonizado, San Juan Pablo II, nos dejó como parte de su legado teológico. Dios nos creó a su imagen y semejanza como hombre y mujer, y eso supone que no podemos vivir nuestras relaciones, ningún tipo de relaciones, ni las profesionales, ni las familiares, ni las de amistad y de ocio. No podemos vivir nuestras relaciones al margen o de manera independiente de nuestra sexualidad. Todos nos situamos ante la realidad y la percibimos desde nuestra propia condición. Y eso hemos de vivirlo no como una limitación, sino como un enriquecimiento. Yo no percibo la realidad de la misma manera que la perciben otra persona, una mujer, otro hombre. Y eso no es que yo soy limitado, pero me enriquezco con el compartir esa perspectiva que cada uno tenemos de la realidad. La tradición de la Iglesia ha entendido este sexto mandamiento como referido a la globalidad de la sexualidad humana. Así nos lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2336. Eso significa que la Iglesia no limita esta palabra solo al ámbito matrimonial, que también, sino todo lo que tiene que ver con la sexualidad. El mismo Jesús, como hemos escuchado, ha abierto la interpretación
que alcanza no solo a los actos desordenados, sino también a las actitudes que son el punto de partida para el modo como se relacionan las personas. El que mira a una mujer deseándola supone una actitud de desorden interior que puede llevar a la comisión de un adulterio, y por eso el Señor lo considera ya como tal, sino en acto, en potencia. Ciertamente, al querer desentrañar la lectura cristiana de esta palabra del Decálogo, nos adentramos en estos tiempos en un proceloso mar muy agitado en tiempos actuales por ideologías, algunas nuevas, que pretenden liberar a la persona de antiguos yugos y que lo que realmente hacen es cargar al individuo con nuevas cadenas, algunas de ellas irreversibles, y que provocan la adulteración de la condición humana. Pero de esto les hablaré un poquito más adelante. Seguimos con lo que nos encontramos en el Evangelio de Mateo. El maestro de Nazaret amplía su enseñanza y nos habla de la gravedad que tienen esos desórdenes en este ámbito de la persona humana. Lo hace con palabras duras, de las más duras que encontramos en el Evangelio y que hemos de saber interpretar bien. Si tu ojo derecho te induce a pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder un miembro que ser echado entero en la gehenna. Si tu mano derecha te induce a pecar, córtatela y tírala, porque más te vale perder un miembro que ir a parar entero a la gehenna. Os decía que hemos de saber interpretar bien estas palabras, estos versículos, en los que Jesús evidentemente no pretende la mutilación de ningún órgano, sino más bien que sean ordenados y dirigidos por la mente. Como nos dicen los santos padres de la Iglesia, San Juan Crisóstomo nos dice que la intención del Señor, que conoce nuestra frágil naturaleza y la negligencia de nuestra voluntad a la que estamos inclinados, nos pone esta ley que impide y rechaza las miradas indiscretas para que así se extinga un incendio desde su inicio, cuando aún es una posibilidad remota. Por tanto, lo que el Señor quiere es hacer una prevención, no provocar ningún tipo de mutilación, sino que uno sea cuidadoso con las miradas o con los gestos o con cualquier tipo de relación que pueda dar un malentendido, ser ambigua en sí misma. Del mismo modo, aún de una manera más clara, lo plantea Isaac de Antioquía, que dice que no es en los miembros donde está el origen del mal, sino en el espíritu, que es al que hay que orientar bien. Lo dice con unos ejemplos muy simpáticos que creo que son muy ciertos. Dice: ¿es que acaso un ciego no puede adulterar? Pues sí, por supuesto, porque el origen del adulterio no está en los ojos, sino en la voluntad. ¿Y un manco no puede pecar? Claro que puede hacerlo, porque no es la mano la que tiene la voluntad de hacer el mal, sino que es el propio espíritu, y eso es lo que hemos de cuidar, preparar, pues para evitar el desorden que supone el adulterio. El Papa Francisco tuvo 2 catequesis muy interesantes y que les recomiendo que puedan acceder a ellas y leerlas en las audiencias generales del 24 y 31 de octubre del año 2018. Habría que decir AP, antes de la pandemia. ¿Qué pasó antes de la pandemia? Nos parece que ha pasado ya hace mucho tiempo, ¿no? La pandemia ha marcado como un antes y un después en nuestras vidas, ¿no? En el 2018 el Papa hizo 2 catequesis sobre este tema, ¿no? Y nos decía precisamente esto, algo muy parecido a lo que nos ha dicho el rabino Moshe. La llamada inmediata es a la fidelidad, porque no hay auténtica relación humana sin lealtad y fidelidad. No se puede amar solo cuando conviene. El amor se manifiesta cuando se da todo sin reservas. La fidelidad es la característica de una relación humana
libre, madura y responsable. Creo que son 3 adjetivos que califican muy bien a la persona que vive desde la fidelidad. La libertad verdadera. Solo se es libre cuando uno está, digamos, no está condicionado por sus pasiones. Madura, una persona madura que es capaz de asumir sus compromisos y llevarlos, como nos decía también el rabino, hasta el 100%, no solo un 90, un 95, ni siquiera un 99. Y responsable, una persona responsable que es capaz de cargar o de asumir sus propias decisiones. El amor tiende a ser algo definitivo, no pasajero. El amor por naturaleza busca esa definitividad, esa permanencia en el amor. El amor no es algo puntual, algo que sucede de una manera extraordinaria, es algo que deseamos y necesitamos. El ser humano necesita, nos dice también el Papa, ser amado sin condiciones. Y quien no recibe esta acogida lleva en sí algo incompleto, a menudo sin saberlo. El amor incondicional es el deseo más profundo de nuestro corazón. El riesgo es llamar amor a relaciones estériles e inmaduras, con la falsa ilusión de encontrar allí un poco de luz o un poco de vida. Cuánto engaño podemos descubrir en muchas relaciones por esa falta de esa madurez y de esa fidelidad. Se sobrevalora en nuestro mundo la atracción física, que en sí misma es un don de Dios, no es algo malo, pero que tiene que ser discernido y ordenado dentro de lo que es un proceso de relaciones humanas. La fidelidad, en definitiva, es un modo de ser, un estilo de vida que abarca a toda la persona. Se trabaja con lealtad, se habla con sinceridad, se permanece fieles a la verdad en los propios pensamientos y en las propias acciones. Una vida tejida de fidelidad se expresa en todas las dimensiones y conduce a ser hombres y mujeres fieles y confiables en todas las circunstancias. Yo creo que lo que debe caracterizar nuestra manera de entender el amor es que el amor es una vocación, es una llamada. Todos estamos llamados a amar y a ser amados. Y esa vocación se vive con una virtud que se llama castidad. Es verdad que este término ahora nos suena mal, parece como algo extraído de libros del pasado, de la moral antigua o vete tú a saber de dónde. Pero la castidad es la integración lograda de la sexualidad en la persona y por ello en la unidad interior del hombre en su ser corporal y espiritual. La virtud de la castidad, por tanto, entraña la integridad de la persona y la totalidad del don. Hemos de vivir, pues, la propia corporalidad y sexualidad dentro de un proyecto de vida que esté dirigido por el amor, y eso puede ser el matrimonio, o puede ser la vida célibe, puede ser no necesariamente una vida, digamos, de una familia construida, sino que lo importante es que haya esa unidad en la integridad de la persona. Una reflexión sencilla acerca de todo el tema de la corporalidad. Vivimos en un momento cultural en el que el pensamiento, en general, la reflexión, nos ha llevado a valorar y a potenciar una ecología integral. El Papa Francisco, en la encíclica Laudato Si, nos invita al cuidado de la creación. Se nos invita también a la sostenibilidad, a una responsabilidad en el consumo de los recursos, el agua, la energía. Todo eso es muy importante
Creo que en eso hemos dado pasos serios dentro del pensamiento teológico. Pero no deja de llamarme la atención, y esto se lo comparto ya desde un punto de vista más casi personal, que se preste tan gran atención al cuidado de la naturaleza en general y precisamente sea la naturaleza humana la que esté sufriendo las más graves agresiones en este momento. Nuestra existencia, la vida y todo lo que ella conlleva es algo que nos viene dado, que no nos hemos dado a nosotros mismos. Es un dato de partida que hemos de acoger y agradecer. Y eso afecta también a nuestra corporalidad, a nuestra sexualidad, al modo de vivir nuestra afectividad. Como veíamos, es falsear, alterar la naturaleza de algo. Por ello, toda acción que vaya contra el respeto de la naturaleza humana es contraria a este mandamiento, a esta palabra del Decálogo. Las actitudes propias que se deberían deducir son la acogida de nuestra naturaleza y condición, la aceptación de uno mismo, el cuidado de nuestra corporalidad, el servicio y la entrega hacia los demás, la utilización del propio cuerpo en función de la vocación al amor que cada uno ha recibido, y la fecundidad como algo que también es propio de nuestra humanidad. Como dice el Catecismo en el número 2360, la sexualidad está ordenada al amor conyugal del hombre y de la mujer. En el matrimonio, la intimidad corporal de los esposos viene a ser un signo y una garantía de comunión espiritual, de eso sagrado que estábamos diciendo que es el ámbito de la vida matrimonial y familiar. Entre bautizados, los vínculos del matrimonio están santificados por el sacramento que otorga una gracia especial a los esposos. Y en ese mismo sentido, el número 2363 dice: por la unión de los esposos se realiza el doble fin del matrimonio, el bien de los esposos y la transmisión de la vida. Yo veo con preocupación, y también se lo transmito esto desde un ámbito más personal, veo con preocupación la necesidad de promover la familia y la vida en nuestro mundo. Creo que hemos de ver con preocupación la caída de la natalidad, especialmente en el primer mundo, en Europa y mucho más en concreto en nuestro país, España. Me sorprende y me entristece ver que los jóvenes no ven la apertura a la vida con ilusión, lo viven más bien como un problema a evitar, más que como una riqueza a aportar personal y socialmente. Eso lleva indefectiblemente a una muerte lenta de nuestra sociedad. Creo que nosotros hemos de ser unos convencidos del valor de la vida y de la importancia que tiene que esa vida se transmita con generosidad, con entrega y como expresión de un amor vivido y entregado en un proyecto de vida. Y ya llego al final de mis palabras, porque no quiero excederme en el tiempo que se me ha ofrecido. Soy consciente de que hay muchos otros más temas vinculados a esta cuestión que podrían ser tratados y considerados y que también son importantes y algunos de ellos graves. Las ofensas y dificultades, distintas adicciones para vivir este mandamiento del no adulterarás, la pornografía, la prostitución, la violación, los abusos de distinto tipo, o también los ataques al matrimonio más concretos, el adulterio, el divorcio, la poligamia, el incesto, la unión libre. Son todos temas que el Catecismo nos presenta y que tienen que ver evidentemente con este mandamiento. Pero bueno, yo quisiera concluir de una manera más optimista.
el Papa Francisco, por el que creo que todos tenemos la mejor de la opinión, en la conclusión de esa encíclica que les he citado, Laudato Si, no sé si es Laudato Si o Fratelli Tutti, no estoy totalmente seguro, pero bueno, creo que es el Fratelli Tutti. Nos ofrece dos oraciones hermosas. Una primera dedicada al Creador, que sería tal vez más oportuna en esta sede, con los hermanos de la religión judía junto a nosotros. Pero por no alargarme y hacer las dos, le voy a hacer la segunda, que es una oración cristiana ecuménica que habla precisamente del amor y que creo que nos puede ayudar a situar el amor en el lugar donde Dios quiere que lo pongamos. Dice así: Dios nuestro, Trinidad de amor, desde la fuerza comunitaria de tu intimidad divina, derrama en nosotros el río del amor fraterno. Danos ese amor que se reflejaba en los gestos de Jesús, en su familia de Nazaret y en la primera comunidad cristiana. Concede a los cristianos que vivamos el Evangelio y podamos reconocer a Cristo en cada ser humano, para verlo crucificado en las angustias de los abandonados y olvidados de este mundo y resucitado en cada hermano que se levanta. Ven, Espíritu Santo, muéstranos tu hermosura, reflejada en todos los pueblos de la tierra, para descubrir que todos son importantes, que todos son necesarios, que son rostros diferentes de la misma humanidad que amas. Amén. 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 Bien, se abre ahora un turno de preguntas, un coloquio. Yo quisiera abrirlo con una primera pregunta ya clásica, dirigida al rabino. El no adulterar se refiere solo a varones, porque si lees bien el Antiguo Testamento, ahí tenemos el patriarca Jacob, tenía 4 mujeres, y el rey Salomón muchas, y David es precisamente famoso por el adulterio que hizo con la mujer de Urías. ¿Qué pasa ahí? Bueno, tenemos que entender que hay lo que es el adulterio y lo que es el incesto, es decir, que son dos preceptos apartes. Por ejemplo, el incesto es que uno no se puede casar con dos hermanas, por ejemplo, como Jacob, por el patriarca Jacob. Ahora, el tema está que cuando Jacob se casó con Lea y Rachel, todavía la Torá no estaba dada. Quiere decir que todavía no había obligación de cumplir la Torá, porque la Torá fue dada posteriormente en el monte Sinaí, cuando salieron de Egipto, quiere decir cuando se consolidó y se formó el pueblo. Hasta ese momento eran individuos y por tanto todavía no había la prohibición del incesto. Había la prohibición del adulterio, pero no había la prohibición del incesto. Efectivamente, la Biblia originalmente es monogamia. ¿Por qué? Porque vemos que cuando Dios crea al hombre, crea a Adán y Jabá, Adán y Eva, es decir, crea una pareja. Y posteriormente la interpretación rabínica nos dice que cuando nacieron Caín y Abel, cada uno nació con su pareja gemela y por eso se pudieron reproducir, porque hay una pregunta evidente: si Adán y Eva tuvieron 2 hijos varones, ¿cómo se reprodujeron? ¿Cómo siguió la humanidad? Y explican la interpretación rabínica. El Midrash nos dice que se reprodujeron porque nacieron con parejas gemelas, es decir, que cada uno nació con su pareja gemela, es decir, en esa época no había el problema de si uno iba a atinar con su pareja o no. Pero posteriormente la Biblia, cuando nos habla del matrimonio, no nos habla de la monogamia, incluso que la monogamia es el sistema ideal, porque es el sistema que Dios eligió para formar la pareja, para constituir la primera familia, pero sin embargo vemos que en la Biblia se habla de la poligamia, es decir, efectivamente de que
se pueden tener diferentes mujeres. Posteriormente hubieron diferentes normativas rabínicas que prohibieron la poligamia, y concretamente en el mundo sefaradí fue donde surge por primera vez la prohibición de la poligamia, es decir, fueron en Castilla, los judíos de Castilla, que instituyeron la prohibición de la poligamia, y en el acta matrimonial, cuando una persona se casaba, pues se comprometía a la monogamia, que no podía tener otra mujer. Y luego, sobre el siglo XVI, el mundo ashkenazí también adoptó esta normativa y impusieron también lo que es la monogamia, y ya, digamos, hubieron comunidades, por ejemplo, en el Yemen y en Marruecos, que no salirían a esta normativa, y luego cuando ya se instauró el Estado de Israel, el Rabinato de Israel impuso, digamos, como normativa ya para todo el pueblo, la monogamia. Y quiere decir que en lo que es la Biblia, lo que es la Torá, no se habla de monogamia. Ahora, ¿qué quiere decir? Que una persona podía casarse con varias mujeres, tenía la posibilidad de casarse con varias mujeres, siempre que tuviera la aceptación de su mujer, es decir, no podía imponerle a su mujer otra mujer si no tenía la aceptación de ella. Pero no cabe duda de que ese no es el sistema ideal que Dios quiere en el principio de la creación, porque Dios, cuando creó al hombre, lo creó en base a la monogamia. Y ahora, digamos, ¿qué quiere decir el adulterio? El adulterio, en el caso de la poligamia, se referiría a cuando una persona tiene una relación externa aparte de sus mujeres. Es decir, si la persona tiene dos mujeres en lo que es la poligamia, pues el adulterio sería cuando introduce a alguien que no está casado con ella, y ahí ya sería el adulterio. O cuando esa mujer que está casada pues tiene también una relación extramatrimonial. Pero no cabe duda de que hoy en día, digamos, esto se reformó y ya la poligamia pues ya no está instituida dentro de lo que es el pueblo judío, y digamos que difícilmente se puede con una pareja, pues con varias ya. Vamos, que los judíos también hacemos reformas. Sí, no se vayan a creer digamos que solamente pueden cambiar. Bueno, digamos que fueron como normativas que se establecieron, es decir, como la ley del levirato, por ejemplo, que se abolió. La ley del levirato también se abolió cuando la destrucción del segundo templo, se abolió los rabinos. O también cuando en la época del primer templo se abolió lo que era la pena de muerte. Se abolió la pena de muerte. ¿Y por qué se abolió? Dice, cuando ya se aumentaron los asesinos, dice, hubo que abolir la pena de muerte para que no fuera una masacre, ¿no? Entonces quiere decir que es verdad que el Sanedrín y las instituciones rabínicas pues han instituido normativas, ¿no? Pero digamos que incluso aplicando a la poligamia el adulterio, mientras una persona aunque esté con más mujeres. Ahora, ¿por qué si un hombre se puede casar con varias mujeres, la mujer no se puede casar con varios hombres? Por la cuestión de paternidad, porque sería imposible determinar quién es el padre de esa persona. Por tanto, como se dice, madre nada más que hay una, y por tanto, si se quiere establecer un marco familiar estable, pues es fundamental que el hijo sepa quién es su padre y quién es su madre. Y por eso es que si se permitía casarse con varias mujeres, pues a una mujer no se le permitía casarse con varios hombres, para que padre y madre siempre estuvieran identificados para su hijo, incluso que el padre tuviera otra mujer. Pero lo que sí es verdad, que los rabinos, entendiendo que
el origen fue una pareja, pues quisieron establecer y hacer esa normativa que no viene a anular la Torá, pero sí viene como normativa a, digamos, por la necesidad de la época, pues imponer un régimen diferente. Agradeciendo la contribución de José Mendaham y también de Fernando por la exposición, yo creo que detallada, sugerente, minuciosa. A mí, sin embargo, me quedaba un aspecto que me atrevo a verbalizar para recabar, ¿no?, su opinión. Y es que en la exposición me ha dado la impresión de que predominaba la perspectiva moral, la segunda tabla, la relación entre los hombres, que me parece que hay una dimensión que explica esta, que viene de la primera tabla, y que es la relación con Dios, y en este caso diríamos la relación teologal, esto diríamos en la teología cristiana, la relación de Dios para con nosotros. Dios es fiel, Dios no repudia nunca a su pueblo ni a la humanidad, y por lo tanto en esa relación fundante teologal está el sentido del no adulterarás también, y que creo que esto pasa, creo que pasa en la literatura profética, veterotestamentaria, pero pasa en la concepción cristiana del matrimonio. No cabe duda de que la primera tabla alimenta la segunda tabla, no cabe duda. Es decir, que nosotros cuando hacemos confesión en la oración, diariamente a Dios, cuando rezamos diariamente, hacemos el vidui, que es la confesión. Y la confesión, pues decimos, hemos hablado indebidamente, hemos calumniado, hemos robado, y la pregunta dice, bueno, pero esa confesión, ¿por qué se la hacemos a Dios? O sea, tenemos que hacer al hombre. Si yo hablé mal de alguien, tengo que ir a esa persona y pedirle perdón, porque si no, ¿qué tiene que ver Dios con eso? Pero hay algo muy interesante. ¿Por qué? Porque ¿quién te ordenó el no mentir o el no criticar destructivamente de otra persona o no cometer adulterio? ¿Quién te lo ordenó? Te lo ordenó Dios. Quiere decir que cuando tú incumples con Dios también, porque la orden viene de Dios. Entonces la confesión también es a Dios. Primeramente hemos incumplido de partir a esa persona y devolverle el robo y pedirle perdón, pero primeramente a Dios, que Él fue el que nos ordenó. Y no cabe duda de que la primera tabla alimenta la segunda tabla. Por eso la primera tabla es la relación del hombre con el hombre, y entre otras cosas, porque si no tenemos el concepto de Dios, no tenemos el concepto del valor absoluto, no podemos educar. Porque yo vengo a mi hijo y le digo, mira, la verdad que tú haces negocio, pero no tienes que mentir. Me voy a decir, ¿cómo no voy a mentir? Si mis negocios viven de la mentira, como me dicen, no, pero es que no está bien, es incorrecto. ¿Y quién te ha dicho que no está bien? Para ti no está bien, para mí sí está bien, para mí es mi sustento. ¿Y por qué tu verdad es mejor que la mía? Esa es tu verdad y esta es mi verdad, ese es tu valor y este es mi valor. Ya no puedo educar, entonces cada uno con su verdad. En el momento que reconocemos que hay un valor absoluto, entonces ya yo no vengo y le digo, no tienes que mentir, le digo, Dios nos ordenó a ti y a mí no mentir, y tú tienes que ser fiel, y ahí entra el concepto de la fidelidad, que es ser fiel a Dios. Y ahí ya, digamos, es la forma de educar. Cuando hay unos valores absolutos que no son negociables, ahí es cuando puedo educar. Cuando los valores son relativos es imposible educar. Llegamos a un caos, que es lo que es la sociedad actual, donde no se habla de Dios, donde no se habla de la espiritualidad, una sociedad egocéntrica, cada uno con su verdad, y cada uno que haga lo que le plazca. Y ahí llegamos ya a un caos que es ingobernable, porque ya no hay límites, no hay valores absolutos, y cuando los valores son relativos, son negociables y son flexibles a la comodidad de la persona. Si es verdad, adulterio está mal, pero como yo me enamoré de mi secretaria, pues como mi mujer se porta mal conmigo, se merece que yo me vaya con la secretaria y ya lo justifiqué. Además, me voy a permitir, hay una visión, una lectura también no solo vertical de las tablas, del 1 al 5 y del 6 al 10, sino hay una lectura horizontal.
Esta se corresponde, creo, con que no pondrás otros... No tendrás otros dioses cuando cometas adulterio, claro. Entonces hay una Pues vinculación de directa de que... fidelidad, claro. Exactamente. De simetría. A eso me refería yo, a eso. Pues, Habla de simetría. es esa, cuando lo dijiste, me vino a la cabeza la lectura horizontal. De Sí, sí, efectivamente. Hay una simetría entre la primera tabla y la segunda tabla. Puesto en el orden Claro, judío, claro. Si dice yo soy tu Dios que te sacó de Egipto y la primera es no matarás, entonces en base a qué tú no puedes matar, porque si el mosquito me molesta, pues le eché insecticida. Ahora si mi vecino me molesta porque tiene la música fuerte, ¿por qué no le puedo matar? Entonces porque yo soy tu Dios que te sacó de Egipto, es decir, el concepto de Dios, cada ser humano es imagen y semejanza, entonces tú tienes que valorar la imagen y semejanza del otro y en base a eso no puedes despreciar la vida. La vida es un valor supremo porque Dios te lo dio. Entonces, quiere decir que efectivamente hay una simetría entre los mandamientos. En ese sentido, yo también diría que para nosotros los cristianos el amor humano tiene un valor simbólico significativo, es un icono del amor de Dios. El amor entre un hombre y la mujer es un signo del amor como Jesucristo ama a su iglesia, como Dios ama a su pueblo, a la humanidad, y evidentemente en ese concepto no cabe la infidelidad y el adulterio, porque Jesucristo nunca deja de amar a su iglesia y Dios nunca deja de amar a su pueblo porque es el Dios fiel, ¿no? Entonces, sí, yo creo que además del aspecto moral, que es en el que nos hemos centrado un poco más, está ese aspecto teológico del amor humano como icono, como signo del amor divino. Al fondo hay una pregunta. Quisiese saber si nuevamente Y una mujer libre, es decir, no casados, no adulteran. No adulteran. Ah, No adulteran, pero el adulterio es en el régimen matrimonial. es libre un hombre y una mujer por su propia voluntad en realizar las actividades sexuales que crean conveniente. Digamos que ahí no entra el régimen de adulterio, no entra el régimen, digamos, el precepto bíblico. Como la Iglesia prohíbe el amor sexual fuera del matrimonio, Sí, que sería la fornicación. efectivamente. por decirlo más técnicamente. Buenas a tots i totes. Tres apreciacions. La primera, si tenim valors així en el tracte, jo penso que no és bo. Penso que els valors primer s'han d'explicar què són els valors, després s'han de dir per a què serveixen i s'ha de fer una bona educació i una bona transmissió de valors en esa educació i en esa qüestió, perquè sense una formació, sense una educació, els valors en el tracte no són res, perquè s'han d'educar i s'han de formar a la gent i formar a les persones, perquè si s'ha format sense formació no se va enlloc. I tu per a transmetre uns valors primer s'ha d'explicar què són aquests valors, o què és, per exemple, la fidelitat, què és, i després com s'apliquen, i totes aquestes coses. I això és el que ha faltat una miqueta aquesta formació, perquè clar, hi ha un llibre que m'agrada molt, que és el llibre dels proverbis, en el qual diu que els cristians han de ser intel·ligents, han de ser estudiosos i han de procurar ser fidels a esas tesis, que és l'educació i la intel·ligència, perquè si no estàs educat, no tens intel·ligència, te poden prendre el pèl de qualsevol manera. Després una altra cosa, la segona precisació en l'adulteri. En aquesta societat capitalista salvatge en la qual estem immersos, ha adulterat als joves, sobretot, el tema de la natalitat.
Hombre, si estigueren en una mena de comuna autosuficient, en la qual tenim de tot, i ens provenim de tot, tenim plaques solars, tenim agricultura en la comuna i tot això, doncs no hi ha cap problema de tindre fills. Però avui en dia, així, a la ciutat de València, a qualsevol barri, per tindre un fill te costa diners, perquè has de pagar l'escola, has d'anar a comprar el menjar, els bolquers, has de pagar totes les coses, i clar, i tu has de tindre un treball que pugues a aquesta persona, a aquesta criatura, pugues dur-la en dignitat, perquè per tindre un fill i portar-lo de qualsevol, o una filla per qualsevol manera i sense dignitat, doncs per això no la tinc. Perquè un fill, si tens, és per educar-lo, per estar en ell, portar-lo en una dignitat com a ésser humà. I en la societat capitalista que estem avui en dia, i de la manera en què estem, i en la crisi que estem i tot això no convida a tindre natalitat de cap de les maneres. I per tant, això és una adulteració de tot el tema ese, perfectament. I això ho provoca el sistema capitalista aquest salvatge. I després una cosa, una precisació una mica més, anem a veure la gent que estan fadrins i que estan solters, com han de mirar. Sí. Gracias. Bueno, la primera pregunta, cuando hablas de los valores y qué es un valor es todo lo que me hace mejor persona. Eso es un valor. Todo lo que me ayuda a ser mejor persona es un valor. Por ejemplo, el amor me ayuda a ser mejor persona, es un valor. La generosidad me ayuda a ser mejor persona, es un valor. La bondad me ayuda a ser mejor persona, es un valor. El odio me ayuda a ser mejor persona, no es un valor. Y por tanto, ¿cómo educar en los valores? Nosotros tenemos que partir de una base que como esencia divina que somos, los valores son parte de nosotros. Los valores no están fuera. Es decir, es como cuando uno compra un ordenador y ya el ordenador tiene su programa, ya tiene su programa integrado. Ahora yo lo tengo que activar, pero ya está integrado el programa. No hace falta buscarlo afuera. Quiere decir que el ser humano cuando nace, como esencia divina que es, ya nace con los valores. La espiritualidad no está fuera, la espiritualidad está dentro. La espiritualidad está dentro del ser humano, no está fuera. El amor está dentro, no está fuera. La paz interior está dentro, no está fuera. Y por tanto yo soy el responsable cómo manejo mis valores. Mis valores internos no dependen del mundo de fuera. Si una persona me ofende, yo decido perder mi paz interior, pero no es la otra persona que me la quita, porque yo no tengo por qué aceptar su opinión. Es decir, si alguien viene y me dice, tienes que invertir todo tu dinero en la bolsa, ¿le voy a escuchar? No le escucho, pero de la misma forma, si una persona te ofende, no tienes por qué escucharla. Es decir, que tu mundo interior lo manejas tú, no lo manejan de fuera. Cuando tú dejas que tu mundo interior lo manejen de fuera, ya te conviertes en un esclavo, ya no eres libre. Y por tanto, educar, ¿qué es educar? Educar es sacar el potencial que hay dentro de cada ser humano. Educar no es conseguir nada de fuera, sino que esos valores internos que el ser humano tiene como esencia divina, educar es esos valores están como semillas y yo los tengo que convertir en frutos. Es decir, la espiritualidad es una semilla que está dentro de mí. Tengo que desarrollarla en un fruto. El amor, tengo que desarrollar un fruto. ¿Qué es el amor? El amor es buscar el máximo bien del otro. El amor es ser sensible por la necesidad del otro. Eso está dentro de mí, pero tengo que trabajarlo. Para eso tengo que controlar el ego, tengo que controlar mis sentimientos negativos que también están dentro de mí. Es decir, que el ser humano sería como vamos a imaginarnos un taxi donde hay un conductor y hay dos pasajeros. Un pasajero es la esencia divina y otro pasajero es mi naturaleza material y el conductor es mi mente. ¿Quién alimenta las creencias de mi mente? Si mi esencia divina alimenta las creencias de mi mente o mi naturaleza material alimenta las creencias de mi mente, porque a fin de cuentas yo me muevo según mis creencias. Es decir, mis pensamientos, mis sentimientos, mis palabras, mis acciones están ligados a mis creencias.
Y si yo tengo falsas creencias, pues mis pensamientos van a ser negativos, mis sentimientos van a ser negativos, mi palabra va a ser negativa. Y por tanto, educar es sacar toda esa esencia divina que hay dentro del ser humano y aflorarla. Y dentro de esa esencia divina están los valores. Porque el amor no es solamente el amor, la generosidad es parte del amor, la bondad es parte del amor, la misericordia es parte del amor, el perdón es parte del amor, el agradecimiento es parte del amor. El amor tiene toda una serie de raíces que tenemos que trabajar, y esa es la misión del educador. El educador es sacar ese potencial, no es descubrir nada nuevo, sino sacar el potencial que está dentro. Con respecto a la segunda pregunta que hablaba de la natalidad, es verdad que hoy en día uno de los grandes problemas que las personas no se quieren casar es por el problema económico o porque los hijos no son rentables, pero los hijos nunca fueron rentables los hijos. Es decir, que nuestros padres cuando se lanzaban y tenían hijos, le aseguro que no, si lo pensaran desde el punto de vista de rentabilidad no lo hubieran tenido. Es decir, que un hijo... yo muchas veces discuto con las parejas porque nosotros tenemos un curso prematrimonial para preparar a las parejas al matrimonio, debido a lo que hemos dicho de todas las crisis matrimoniales. Y cuánto hemos perdido con la incorporación de la mujer en el mundo laboral. Cuánto hemos perdido. Porque el mejor trabajo que una mujer puede hacer es criar a sus hijos, que es lo mejor, es la inversión más grande que una mujer tiene. ¿Qué es mejor que una mujer estar en una oficina contestando el teléfono o criando a sus hijos? ¿Cuál es el mejor trabajo que uno puede hacer? No hay mejor trabajo que criar a un hijo. El hombre también lo puede hacer, criar. También lo puede hacer, pero no y trabajar la mujer. Pero no lo puede hacer. Le voy a decir por qué. Porque la mujer es la proyectora de la vida, es la portadora de la vida. Una mujer cuando va al trabajo y deja a sus hijos, su mente está en los hijos, no está en el trabajo. Un hombre cuando va al trabajo no se acuerda de sus hijos. Dice, porque ella es la portadora de su vida. Un hombre cuando está con sus hijos y le da de comer, primero come él y después le da de comer a la mujer, primero come sus hijos y después come ella. Y si no hay comida, no come ella. El hombre no, el hombre primero come y si no come, que no coman los hijos. Es decir, que la mujer es la portadora de la vida y no podemos... hombre y mujer son esencias diferentes. Es verdad que a nivel de derecho podemos decir sí, pero hombre y mujer son esencias totalmente diferentes. Para una mujer la valoración es lo más importante, para un hombre es el respeto lo más importante. Para una mujer necesita compartir, el hombre necesita la independencia y la libertad. Un hombre cuando llega a su casa lo que quiere es estar tranquilo. La mujer cuando llega a su casa lo que quiere es compartir y expresar todo lo que ocurrió con ella durante el día. Y un hombre que no sabe escuchar a su mujer, pues pone en peligro su matrimonio, porque como es una necesidad interna, pues va a buscar un oído que la escuche. Quiero decir que el problema de la natalidad es un problema egocéntrico del ser humano. Yo le puedo decir que mucho más difícil tenían mis padres su vida que la que tengo yo, mucho más difícil, y sin embargo se lanzaron a tener hijos y los sacaron adelante. Quiere decir que siempre el que quiere buscar excusas siempre va a tener excusas. Y el tercer paso, cómo uno se puede casar, cómo un soltero se puede casar, ¿no? El noviarse. Bueno, digamos, hay todos los medios. Cada sociedad tiene su medio. En el mundo ortodoxo judío, por ejemplo, pues todavía existe el tema del casamentero, todavía existe, se sigue. Es decir, y el casamentero no es malo, no es malo, te aseguro que no es malo. Yo, por ejemplo, me casé a través de una casamentera y le digo que no es malo. ¿Por qué? Le voy a decir por qué no es malo. Porque una persona que me conoce a mí y conoce a ella sabe mucho mejor quiénes son apropiados, si son adecuados o no adecuados. Y el enamoramiento se basa en el instinto. El enamoramiento no está basado... El enamoramiento está basado en el atractivo, está basado en el instinto, no es el amor. El enamoramiento se va, el amor queda, el amor permanece. Y por tanto, una persona que se enamora no quiere decir que hay una compatibilidad mental. No hay una compatibilidad mental en el enamoramiento, porque hay una atracción, pero es instinto, es pasión. El amor está ligado a lo espiritual, la compatibilidad mental está ligada a lo espiritual. Y por tanto, para que un matrimonio
Para que un matrimonio tenga futuro y tenga éxito, tiene que estar basado, primero, es verdad, tenga un atractivo físico, pero esa no es la base. La base es que haya unos valores comunes, unos objetivos comunes y sobre todo una admiración. Que haya admiración, que uno admire los valores de la otra persona y que sepa enfocarse en esos valores para que esa admiración no baje, para que el amor se mantenga, porque la admiración es la que alimenta el amor y el enamoramiento no alimenta el amor. El enamoramiento pasa como todo lo material, como todo lo instintivo pasa. Siguiente. ¿Hay alguna otra pregunta? Pues entonces agradecer a los dos ponentes su exposición y muchas gracias a todos ustedes por asistir. Y demos gracias a Dios porque nos han reunido hoy aquí a judíos y a cristianos. Amén. Muy bien.